Continuamos aquí en Enfoque Matinal y recibimos al señor presidente del ilustre Colegio Médico Dominicano, el doctor Wilson Rúa. Bienvenido, doctor. Gracias. Enfoque Matinal le recibe. Usted sabe que los colegios tienen esa categoría de ilustre, o sea, no es un pompo innecesario que yo estoy dándole, sino que son todos los... De cualquier manera es una expresión. Bien, no hay mucho ruido. Colegio Médico, Salud Pública, Servicio Nacional de Salud. Hay una aparente luna de miel. ¿Cómo andan los asuntos? No. Lo que pasa es que el Colegio Médico Dominicano tiene límites y dimensiones, y nosotros la conocemos perfectamente. El Colegio Médico Dominicano tiene dos funciones. Una, en base a la ley 6803, asesorar al Estado en materia de salud, y eso estamos haciendo. Y dos, buscar mejores condiciones laborales y de seguridad para el profesional liberal de la medicina. No tiene ninguna otra misión que yo sepa, y eso hacemos. Precisamente, ¿cómo va esa relación? Porque las contradicciones están, los reclamos no satisfechos están, ha mejorado, sobre todo el diálogo, están en diálogo. Mira, ¿cómo se siente con el nuevo ministro? Nosotros terminamos la gestión pasada, de la que yo fui primer vicepresidente, y a quien le tocó en gran medida elaborar el debate público de defensa, nuestra postura, fue a mí que me tocó. Sin embargo, terminamos exigiendo que se nos reciba para levantar la huelga. Pues ahora nosotros tenemos las puertas abiertas. Lo único que estamos es tratando de que se concreticen los acuerdos a los que llegamos y temas pendientes que no están dentro del acuerdo y que hay que resolver para garantizarle mejores condiciones de salud a la población. En ese acuerdo. Y a quienes damos el servicio. Porque aquí se habla a la población, no, es primero el que dé el servicio y después hablamos de la población. Porque cuando usted me habla a mí de la humanización de la salud, primero tiene que decirme en qué condiciones humanizadas está dando el servicio el profesional que tiene el conocimiento. Y aquí eso no existe. Entonces, tú no puedes aspirar a tener un sector humanizado cuando el que dé el servicio no lo tiene. Ahora, eso sirve para justificar, porque le preguntaría, ¿ha habido mejoría en las condiciones laborales, condiciones de trabajo del médico dominicano en los últimos 15, 16 años? ¿Ustedes han notado algunas cosas han mejorado? No, lo que pasa es que la ley de seguridad social, que debió ser el estandarte de salvación de esta población, se ha convertido en un gran negocio. Y el capital financiero no es tonto. Primero fue una ley financiada por el capital financiero. Sí, perdón, pero yo le preguntaba, le voy a escuchar, pero voy para allá. Me refiero a la situación del médico. Y en segundo lugar, esa ley, en vez de venir a ser la solución, ha venido a ser la desgracia del sector. ¿Por qué? Y me refiero al sector porque en el que me toca, porque la gente piensa que la ley de seguridad social es de exclusión para el sector salud, pero no es así. Es la responsabilidad del desarrollo integral de una sociedad, depende de la seguridad social. Entonces, esa ley se construye, se pensó que se iba a modificar, pero se ajustó al traje del lucro y el capital. Y hoy el profesional de la salud es un trabajador como un obrero cualquiera. ¿En qué sentido? Para generar riqueza, para que grupos monopólicos concentren la riqueza. Sí, yo le preguntaba, ¿cómo ha mejorado o empeorado la situación del médico? ¿Ganan menos? ¿Ganan igual que hace 10 años? No, ganan menos. Ganan Los ingresos del médico hoy son menores. Los riesgos son mayores y le corresponde a él financiarlo. Y entonces, ¿por qué el gobierno dice y presenta datos contrarios? ¿Qué está pasando? ¿Alguien está mintiendo ahí? No, lo único que tenemos que irnos al terreno. A mí no me gusta que nos pongamos de acuerdo en televisión. A mí me gusta que nos metamos al terreno. Y cuando lleguemos al terreno de los hospitales, que son la estructura, porque tenemos un sector de salud asistencial. La palabra preventiva, promoción y educación para la salud aquí no existe, a pesar de estar contenido en la ley. Cuando nos vamos al terreno, tú te encuentras con una estructura hospitalaria incapaz,
falta de equipo, falta de insumos y falta de Lo que pasa es que usted me acaba de decir que el médico hoy gana menos que hace 10 años. Claro, mucho menos. Y ese no es el dato oficial, lo que dice el Ministerio de Salud Pública, por eso no hay que ir al terreno. Le estoy preguntando en base a qué, porque luego tendríamos que preguntar al Ministerio este desacuerdo. Si nosotros pudiéramos hoy aquí calcular el índice de inflación que tiene la sociedad dominicana aplicada al salario, por ejemplo, de un médico, tú te vas a dar cuenta. Eso es en lo público, porque si te va a lo privado, entonces se te complica la cosa. Porque es bueno que tú sepas que una consulta a un médico especialista son 262 pesos, fiado en un volante. Entonces, cuando tú haces el balance entre los riesgos que tiene que financiarlo el médico, entre el trabajo que tiene que hacerlo el médico y lo que se le paga, el balance es negativo. Doctor Roa, pero vamos al terreno porque no nos estamos entendiendo. Hay un pacto, hubo un pacto entre las autoridades y el colegio médico. Bien. Y yo entiendo que salieron muy gananciosos en términos de salariales, en términos de pensiones. No fue así. Entonces no es lo mismo. No fue así. Yo veo que el punto grave de diferencia fue el horario, que lo acusaban de ustedes querer trabajar menos. Bueno, eso en el terreno. Fue una discusión pública de cara a la sociedad y hubo un aumento salarial sustancioso. No es así. No es así. No es así. Y entonces no engañaron. Mire. Por eso a mí me gusta hablar en el terreno. Este es el acuerdo. Ese es la fecha, dígame la fecha. Ese acuerdo está acuñado del 11 de noviembre del 16. Probablemente a ese que me refiero. Ese es el acuerdo. Entonces, en ese acuerdo está establecido el aumento salarial que usted dice. Pero el aumento salarial fue de un 25%. Prorrateado en enero del 17, un 10, y en agosto un 15. Y el 15 generó otra guerra porque se negaron a cumplir lo que firmaron y acordaron. Y entonces, ¿cuál es el salario promedio de un médico? 45,000 pesos. Y el médico general y un médico especialista 50,000 pesos. Y yo te digo, entonces, cuando tú le metes lápiz a 50,000 pesos para un médico especialista, frente al servicio y el horario que tú estás planteando, ¿cuál es el horario desde que se creó el sector salud? Porque aquí no tenemos sistema de salud. ¿Cuál es el horario? El horario han sido 4 horas, de 8 a 12, 4 horas más las guardias que les correspondan, dependiendo de que la ley establece que el horario no debe ser más allá de 40 horas. Pero ¿con qué tú te encuentras? En mi pueblo, por ejemplo, hay 2 anestesiólogos. ¿Cuál es el horario? La Mate Farfán, el pueblo más grande que tiene el país. El que usted más quiere, ¿no? No por eso, sino porque es una identidad que se transfiere al resto del territorio. Pero esa no es la discusión. Entonces, en las Mate Farfán hay 2 anestesiólogos. ¿Cuál es el horario? Y tienen que cubrir los 30 días. Ahí en maternidad de la mujer tienes tú un solo cardiólogo. Y en la maternidad de los Minas tienes un solo cardiólogo. ¿Cuál es el horario? Porque por aquí es muy bueno venir y decir, no, porque los médicos... No. Cuando yo te hago a ti 4 horas de lunes a viernes, te estoy haciendo 20 horas. Y si te hago una guardia en la semana de 20 horas, ahí están las 40 horas. Te suelto el resto del hospital y como del que cobra por un asunto administrativo eres tú, entonces es una responsabilidad tuya y no mía. Entonces eso no se quiere entrar en la discusión. Dicen, no, es que es las 4 horas. No es verdad eso. Y es uno de los profesionales que más trabaja, que más capacidad de trabajo y de servicio tiene. Sí. Y le dejo esto sobre el tapete. ¿Ustedes creen que trabajar en salud es trabajar en cualquier otra área? Integrar diagnóstico y asumir posiciones de resolución a conflictos de salud en un individuo. ¿Ustedes creen que es para que tú me digas a mí que el médico tiene que trabajar como nos plantearon? 8 horas diarias más la guardia. O hacer como se hace, por ejemplo, con el caduco programa de residencia que tenemos. Son 36 horas cada 3 días, más los servicios de 8 a 4. Doctor, volvamos al acuerdo. ¿Qué se acordó y si no se ha
cumplido? ¿En qué están en falta? ¿En qué están en falta las autoridades? Pero ustedes no han denunciado eso. En todos los terrenos incluidos en este programa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se firmó? Sí. Se firmó un 25% que finalmente se cumplió después de mucho. Sí. Pero o sea que ha habido en los últimos 2 años hubo un 25% de aumento, 25%. ¿no? Un dato. En segundo lugar, la rehabilitación hospitalaria. Se intervinieron 56 hospitales, de los cuales 32 se han entregado. La rehabilitación de la estructura física, porque no tienen equipo, no tienen insumos, ni tienen personal. ¿Qué otra cosa se acordó ahí? Un proyecto de ley para pensionar a los servidores del sector salud y que ya está elaborado y que quedamos pendientes de entregárselo al señor presidente y estamos buscando la cita para eso. ¿Qué se firmó aquí? Los concursos médicos. Y nosotros tenemos un déficit de más de 5.000 médicos y fueron pensionados de los 6.500 servidores, 1.756 eran médicos. Y solamente se ha logrado un concurso que hicimos ahora de 500 plazas. Entonces, si tú me pensionas 1.756 médicos y tú tenías un déficit de más de 5.000, evidentemente que no tenemos capacidad para dar servicio en los hospitales, en la dolencia de la gente. El tema de la distribución, doctor, porque hay muchas provincias y hay como una concentración lógica entre el Gran Santo Domingo y Santiago. ¿Qué se podría hacer? Perdóneme, ¿qué se podría hacer desde el Estado y el Ministerio para llegar a algún tipo de acuerdo para que ese especialista pueda servir en Elías Piña, en Dajabón? ¿Hay algún plan? ¿Ustedes han conversado esto? Mira, Pablo, nosotros en el 94, como colegio médico, nos inventamos un plan de vivienda en Pedernales, en Elías Piña, en San Juan de la Maguana, en Dajabón, en Montecristi y Santiago Rodríguez, para que los médicos que vayan a ir allá a dar el servicio tuvieran dónde ubicarse. Porque si a ti te van a pagar 45,000 pesos en Santo Domingo y te van a pagar 45,000 pesos en Santiago Rodríguez, ¿cuál es el sentido? Pero ustedes plantearon eso en el 94, claro, porque yo lo recordaba la semana antes pasada, yo hablaba de la necesidad de la parte de la vivienda. ¿En qué quedó eso? No, eso fue un plan del colegio médico. ¿Y en plan quedó? Lo hicimos, pero un plan piloto, porque nosotros no tenemos recursos financieros con qué ir a No, pero meta ahí la cuchara necesaria del Estado. Ustedes le hicieron esa propuesta. El Estado no asumió a los gobiernos. No lo asumió. No lo asumió. Ninguno lo asumió. O sea que el especialista en gastroenterología que vaya a Dajabón, a Montecristi, a Santiago Rodríguez, va con el pecho. Va con el pecho y claro. Y de ahí viene el problema de que a veces no es que no hay plaza, es que el Estado no ha dado las condiciones para que ese profesional vaya a Santiago Rodríguez, ¿no? Están todas ahí. Están ahí. No hay en condiciones. ¿Cuántos oftalmólogos tiene y otorrinos Pedernales? Ninguno. ¿Cuántos neurólogos tiene? Ninguno. ¿Cuántos oftalmólogos y cardiólogos tiene Elías Piña? Ninguno. ¿Cuántos tiene Santiago Rodríguez? Ninguno. Entonces, ¿a cambio de qué te va? Y como en La Guardia no hay un especialismo, por ejemplo, si tú eres médico en la capital, yo te pago tanto y estas son las condiciones. Ahora, si aceptas irte para Elías Piña, como en La Guardia, aquí hay un especialismo. Pero nosotros acordamos los famosos incentivos, por ejemplo, un 10% por unidad, por atención primaria, un 10% a distancia. Y eso ha dado todos los trabajos que tú jamás te imaginas para que se implemente. ¿Y todavía no se ha implementado? Se ha comenzado, pero no hemos tenido forma. Pero ya arrancaron, lo que hay que presionar para que avance. Pero tortuoso, no ha habido forma. Bueno, doctor Rojas, vamos de problemas en problemas. Vamos a hablar de las ARS, las administradoras de riesgo de salud. Usted la acusó de ser parasitarias. Eso no fueron sus palabras, pero usted dijo que no producen... No, déjeme preguntarle. No producen ingresos, dice usted. Son improductivas. Se limitan a ser intermediarias y el intermediario en toda actividad humana, desde comprar una cosecha a un prestamista, es improductivo.
Entonces usted dice, las ARS son un obstáculo para el desarrollo del sistema de salud. ¿A qué se debe esa afirmación? Yo no he dicho que son ARS, porque no son ARS. ARS es administradora de riesgo de salud, es quien administra salud. Y ellos ni tienen hospitales, ni tienen médicos, ni tienen clínicas. Entonces, ¿cuál es la salud que administran? Ellas son intermediarias de riesgo financiero, pero el dinero lo tiene que producir otro. ¿Y de dónde se genera el dinero? De las recaudaciones del Estado, que le hace una asignación a la tesorería, por ley, y la tesorería hace la distribución. El paciente, que el que es asalariado, le hacen el descuento directo. Y el que no lo es y quiere el seguro, tiene que pagarlo directo. Y el tercer componente que paga la famosa administradora de riesgo financiero es el médico. ¿Tú no sabías que el médico es el financiero? Primero, ustedes no han visto en una demanda una RF, en un tribunal la han visto, díganme cuál. Tiene el médico que financiar eso. Pero arriba de eso, si tú cobras, por ejemplo, 1,000 pesos de consulta como cobro yo, pues eso es mi consulta, 1,000 pesos. El paciente me paga en efectivo 500 y la ARF me paga, cuando a ella le pique el ombligo, 262 pesos. ¿Quién me paga la diferencia? ¿O quién se queda con ella? Doctor, ahora que estamos casi en campaña electoral, doctor, ¿habría alguna propuesta formal del Colegio Médico Dominicano en cuanto a las ARS, a la Ley General de Seguridad Social, a cambios fundamentales? Porque eso es lo que usted está explicando, tiene mucha lógica, pero claro, tiene que pasar por el poder político. Ahora que vienen las elecciones, ¿no habría la posibilidad de una propuesta formal tanto al PRM como al PLD, a Guillermo Moreno? Un poco, miren, esto es urgente, es grave, y estos son nuestros argumentos de por qué. Bueno, lo de la intermediación no tiene sentido y lo que hace es que encarece. La intermediación es un obstáculo en todas Exactamente. Partes. Esa propuesta formal, ¿ustedes se la podrían hacer a los posibles presidentes del 2020? Debo decirte que la cita con el señor presidente de la República para entregarle el proyecto incluye el capítulo de pensión para los empleados del sector salud, no para médicos en particular, para todos los empleados del sector salud. Y también incluye la modificación de la revisión de la ley en lo que tiene que ver con el poder de veto y en lo que tiene que ver con la figura del administrador. Exacto, la ARS. Entonces, y para eso, domingo, y quedan ustedes invitados, este domingo que viene, tenemos el primer encuentro general del distrito de todas las organizaciones cívicas y profesionales. Y luego, en un segundo capítulo, viene una reunión invitada previamente a todos los partidos políticos para escuchar la discusión sobre la reforma. ¿Hay planes para visitar a los presidenciables? Es decir, que Abinader les escuche, que Hipólito les escuche, le va a escuchar el presidente, el otro presidente del PLD, Fernández, Margarita. O sea, mire, esto está aquí. Y socializar. Sí. Porque lo cierto es que las críticas a la ley de seguridad social son reiterativas y lo cierto es que dado el poder de los que hicieron posible, con comillas, esa ley, a la hora de la verdad nadie se atreve a tocarla. Tendría que hacerse una especie de... hay intereses económicos, pero hay intereses políticos ahí adentro. Entonces hay que buscar la manera, como se hizo con el 4%, exacto, de que sea un movimiento ciudadano. Pues por eso todas las organizaciones... ¿Ustedes están en eso? Todas las organizaciones... Pero la razón es las organizaciones cívicas que tienen un encuentro en el Colegio Médico, convocado por el Colegio Médico, para abordar la situación de salud y qué hacer. Doctor Roa, el método de las huelgas, los sectores combativos del colegio deben estar disgustados con usted, porque usted no ha hecho ni una huelguita siquiera. Mira, la huelga es un recurso constitucional que todo el mundo tiene derecho a ella. Mientras esté en la Constitución, la haremos, y cuando la saquen de la Constitución, entonces elegiremos el derecho por la vía que considere. ¿Usted reivindica entonces? El recurso de la huelga es un derecho y el Colegio Médico lo tiene ahí. Que cumplan, que nos vamos en santa paz, y si no, entonces cogemos el plan B. No. Eso parece lógico, que cada quien utilice la ley. Lo que pasa es que a veces, el Estado tolera, o tolera no, ve cómo un sector usa lo que la ley le permite, pero a veces el Estado, por temor, no utiliza esas leyes para proteger
al más débil. Pero ustedes están en lo suyo. Si usted paraliza, usted lo acaba de decir. Pablo, si usted paraliza un hospital, no es una fábrica de chocolate. Así es al paciente que usted está afectando. Pero a quien usted eligió y juró cumplir y hacer cumplir la ley es el que dirige el Estado. Y es el que tiene que responderle a usted, no yo. Así de simple. Y es el Estado. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo, pero respeto porque hay un derecho fundamental de los médicos, constitucional para hacerlo. El problema es el Estado, que permite que médicos y maestros puedan hacer la huelga. Ahora es totalmente legal, uno no es porque la Constitución se lo permite. Y porque los gobiernos provocan los conflictos. No solo por eso, ha habido de todo. Sí, pero hable por usted, mi señor, hable por usted, que mira, hay en el colegio médico ha habido de todo. Mira, ese es el elemento fundamental. No es que no tengamos debilidades, como todos, pero el elemento fundamental es por qué se genera la huelga después de haber firmado esto. ¿Por qué? Porque el gobierno se negó a cumplir lo que firmó. Lo mismo ocurre con las administradoras de riesgo financiero, que están aquí los acuerdos. Mira, hoy, y para no ir muy lejos, mírenlo aquí, ese acuerdo se va a hacer una rueda de prensa hoy, a las 9 de la mañana, en el Servicio Nacional de Salud, SENASA, para anunciar el compromiso del SENASA a cumplir con lo que ellos firmaron. Eso fue lo que ellos firmaron. Y porque nosotros con razón que peleamos. Eso fue con la administradora de riesgo financiero, las grandes, que son 3, Humano, Pali y Universal. Ellos firmaron eso, pero no lo cumplieron. Y estamos en las negociaciones porque nosotros tenemos 2 posiciones. O se cumple o se cumple, porque aquí no hay que discutir más. Pero, doctor, ¿qué alternativa tendría el colegio médico para presionar, protestar por estos desacuerdos o acuerdos no cumplidos sin afectar a los más pobres entre los más pobres? ¿Hay alguien, un genio de la creatividad, dicho de qué manera le jorobamos a este santo gobierno que no nos ha cumplido, o a las ARS en esto, pero que el que pague no sea el pobre entre los pobres? ¿Qué se puede hacer? El pretexto de que el pobre siempre es el afectado ha sido el recurso con el que nos han chantajeado a nosotros. ¿Y tú sabes por qué? Pero usted está de acuerdo en que eso no es discutible. Pero no por eso yo le estoy pidiendo si existe una alternativa. Sí lo existe. Te aclaro. Si tú te vas a los hospitales del Estado, todos son carenciales, incluidos los de administración privada y con financiamiento público, que dicen que son de autogestión. Eso es mentira, no son de autogestión nada. Porque cuando tú le das a un hospital privado, de eso construido por el Estado, 40 millones y le da Maternidad Altagracia 7, entonces hay un objetivo muy claro de que la línea es privatizar. Entonces, el pobre, cuando te va, por ejemplo, a Maternidad Altagracia, la mujer tuya va porque tiene un carné. Pero la única opción que tiene es Maternidad Altagracia, porque es subsidiada. Pero la mujer mía no tiene carné y nada más tiene la opción de la Maternidad Altagracia, porque no tenemos cómo ir a otro sitio. Otro problema. La tuya se sienta con 3 en una misma cama con el carné, y la mía sin el carné va a la misma cama. Otro problema. Entonces la situación de la pobreza y la salud es una desgracia para este tipo de país. Pero insisto, la pregunta es, ¿qué se puede hacer para protestar y denunciar irresponsabilidades? Tenemos alternativas de más, incluido que una pudiera guardármela, pero las fichas de nosotros juegan todas. Una ficha es que así como nosotros nos afiliamos, pudiéramos no estar afiliados. Y es un derecho que tienen el Consejo Nacional de las Sociedades Especializadas, que son 46 sociedades, el Colegio Médico y las mismas clínicas privadas, que estamos presionando para que se regule el ejercicio de la práctica médica en el país, Doctor en Roa, todos los niveles, porque no estamos buscando privilegio en particular. La criminalización del ejercicio médico. Esto a propósito del debate sobre el aborto y el texto del Código Penal, porque un médico podría coger cárcel. No, ¿Su opinión? Podría no. Hay médicos presos.
Es bueno que tú sepas que sobre ese tema... El aborto. Nosotros... Sí, el aborto. Voy para allá. No la cirugía plástica, el aborto. No, voy para allá. Ok. Mira, ese es el... Bueno, iba a utilizar una expresión fuera de contexto, pero déjame decirte. Nosotros estamos actualmente discutiendo en el Colegio Médico Dominicano ya un borrón hecho sobre la despenalización del ejercicio de la medicina en el país, que es equivalente a la criminalización, porque eso es lo que hay. El médico tiene solo una misión y es prevenir y corregir. Pues mira, cuando a un médico lo acusan, con razón o no, y le cantan una sentencia, le ponen un grillete y lo sabe el mundo. Y después cuando sale libre, que probablemente lo descargaron porque no había razón, la imagen nadie se la recoge. Entonces, sobre las tres causales, la posición del Colegio Médico Dominicano ha sido clara, por resolución. Y es que nosotros defendemos los criterios científicos que universalmente están amparados y aprobados por la ciencia. Ahí no hay manera, no hay vuelta atrás, porque yo soy un hombre que viene de un hogar cristiano, de fe, pero cuando fui a estudiar ginecología, fue ciencia que fui a estudiar. Y la ciencia y la fe, lo que hay es que poner una a potencializar a la otra, no a contraponerla. Doctor, el tema de la mala práctica, amén de lo legal, de que haya un sometimiento, unos pacientes, unos familiares de un paciente no está de acuerdo, hay un sometimiento, amén de eso. El colegio en sí, que es gremio, pero también es el ilustre colegio asesor del Estado, es parte del entramado del Estado Dominicano para luchar por una mejor salud, además de la parte gremial. Se percibe que hay un énfasis en la parte gremial, pero para aclarar eso yo le pregunto, ¿es común el sometimiento de médicos a comité disciplinario de ética en el colegio médico? Claro. En los últimos años, ¿cuántos médicos han sido sacados del colegio médico de manera deshonrosa por prácticas perversas? Porque ustedes son demasiados, no pueden todos ser caballeros de la logia, ¿no? Mira, nosotros hemos suspendido médicos. Suspendido. Ahora no podemos sacarlo del colegio, porque la ley de colegiación establece que es obligatorio ser miembro del colegio para poder ejercer la medicina en el país. Sin embargo, hay muchos médicos que no están colegiados. Y eso es una desgracia para ellos. Claro. Y para el colegio médico. Claro. Porque mientras todo sea color de rosa, ¿qué importa? Ahora, cuando viene la infracción, entonces tú tienes la desgracia de que no tienes respaldo. Porque el colegio médico no se hace responsable de la práctica tuya en lo que tiene que ver con el amparo jurídico cuando tú estás fuera de lo que establece la ley de colegiación. Sí, doctor, pero yo me refiero cuando hay un error flagrante, una mala práctica de eso, ustedes saben mucho de eso, o sea, médicos, esa mala práctica flagrante, que es una cosa de bachiller en salud médica. ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué ustedes han hecho? Que el doctor Juancito Pérez Vidal hizo una barrabasada, una cosa, hasta filmado está, mira, y ahí está el expediente. ¿Qué hace el colegio? Hay un código de ética en el colegio médico que califica quién pasa y quién no pasa al tribunal disciplinario. Y entonces en ese tribunal disciplinario se somete el expediente, se llama al afectado, se discute y se suspende el que la ley manda suspender. La pena mayor es suspensión. Suspensión. Porque sacarlo del colegio médico, esa no es competencia de nosotros. Para eso estaría entonces la ley. La ley ahí sí, la ley común. O sea, sí, lo que pasa es que ya una amonestación de ustedes sería importante para un juicio. Claro, y muchísimas tenemos. Incluso ahí hubo un médico que estuvo 6 meses fuera de los derechos de la institución. Bueno, aquí hay un señor que opera de cirujano plástico que dice que o te mata o te deja bien de bien. O sea, que solamente hay dos caminos. Hay dos extremos. Sí. Pero para no hay manera, eso están las leyes del país. Hay un sentido de impunidad del caray. La regulación del Estado, que el rector es el ministro de Salud. Pero no ha funcionado. Doctor Entonces Roa, luchemos para que funcione. Totalmente. Usted habla duro y escribe fuerte. Hubo un asomo de censura a médicos y a directores para que no externaran quejas de los problemas en los hospitales. Yo leí una carta suya llamando a capítulo. ¿Eso se ha corregido? ¿Hay acuerdo? Eso costó posiciones.
Pero la posición de nosotros es esa. Hubo cancelaciones. Aquí, óyeme lo que te voy a decir. Aquí en cada funcionario del Estado hay un Trujillito en su adentro. No, pero en el periodismo y el colegio médico también. Bueno, porque muchos no llegan ni siquiera a Trujillo. Y entonces cuando llegan a posiciones de quinta y sexta categoría, muchas veces se encuentran que el resto del personal lo miran hacia abajo. Y eso es una penalidad. El solo tú ver a los otros hacia abajo ya es una penalidad. Pero se corrigió ese intento de sanción. Claro. Pero también está el otro extremo, ¿no? También hay unos médicos que no saben lo que es el mínimo respeto a la autoridad jerárquica. También hay de todo, ¿no? Por eso está la regulación. Y es una responsabilidad del Estado a través del ministerio. Por cierto, doctor, hay algo en lo que sí estamos de acuerdo y es el tema de la inseguridad para los médicos ejercer en los hospitales públicos. Usted acaba de hacer un planteamiento de la creación de la policía especial. ¿Cómo ha ido eso? Una policía para los hospitales. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué se puede hacer? Porque cada cierto tiempo ocurren cosas graves en contra del ejercicio de los médicos. Mira, McKinney. Dígame. Aquí nosotros tenemos 4 instituciones militares financiadas por esa población. Y una de ellas es una institución civil uniformada. Aunque le den birrete de que son militares, todo el mundo sabe que no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Que a los hospitales, en la gestión cuando el director del Servicio Nacional de Salud era el doctor Ramón Alvarado, se inició la creación de un organismo de seguridad hospitalario. Exacto. Se inició y en el camino, teóricamente, según la información que nosotros tenemos, es que por asunto económico se suspendió. Pero tú te encuentras con el padre Villini que te agreden un médico en la emergencia. Te encuentras en el Mocoso Puello que partieron sobre una hija con una pistola a una doctora y la atracaron. Pero así está el país entero. Y el antiguo director tuvo graves problemas allá. Tú tienes Maternidad La Altagracia, que lo que la separa es una calle de la Policía Nacional. ¿Pero qué dicen las autoridades de este problema que no hay que teorizar porque está ahí? Bueno, pero la respuesta es que lo suspendieron. Pero hay una mesa de diálogo. Cuando ustedes van y le dicen vencero, matacero, policía tenemos, guardia tenemos. O sea, ¿en qué está eso, doctor? Eso es un proyecto que se ha planteado sobre la mesa, que no se ha abordado en la parte operativa. ¿Y qué dicen las autoridades? Y que hay que agendarlo. Que hay que agendarlo. Eso es uno de los temas de la mesa. ¿La próxima reunión cuándo es? Entre el colegio y las autoridades. Estamos esperando que llegue el ministro, creo que viene este fin de semana, de fuera del país, para la reunión con la ARF, con el ministerio, con Andecli, con el Consejo de Sociedades Especializadas y el Colegio Médico Dominicano, para reiniciar las discusiones y las negociaciones. Dialoguen y comprométanse que el país lo está mirando, además los está necesitando. Nosotros lo único que necesitamos, porque la posición del Colegio Médico es clara, cumplir los compromisos. De ambas partes. Lo pactado. Si el Colegio Médico lo está asumiendo y lo plantea, es de conveniencia entender que esperamos que la otra parte haga lo mismo. Que así sea. El doctor Wilson Roa, presidente del Ilustre Colegio Médico Dominicano, nos ha acompañado. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Esto es Enfoque Matinal.